Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que vamos a utilizar para hacer la previa de ese Real Madrid versus Real Sociedad o Real Sociedad Real Madrid. Recuerden que el partido de ida es en el Estadio de la Real y el partido de vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu, semifinal de Copa del Rey. Ya me han escuchado decir que el Madrid, pese a todo y a que yo le resto importancia a la Copa, debería estar obligado a estar en la final de la Copa del Rey. Es un equipo que, bueno, es complicado, claro que sí, no va a ser sencillo, que no se me malinterprete esto. Pero entiendo, muchachos, que viendo la otra llave nos ha tocado un poco de fortuna. Por fin, después de tantísimo tiempo que nos haya tocado un poquito de fortuna en un sorteo, yo creo que también se agradece de vez en cuando, ¿no? Y chicos, quiero hablar acerca de lo que es la previa porque Ancelotti ha ido de portavoz del club nuevamente, le ha puesto en su sitio a Javier Tebas porque es un sinvergüenza. Yo creo que pocas veces van a ver los que sean más jóvenes y le queden muchísimos años más de vida. Van a ver a un tipo siendo presidente de la liga tan impresentable como Tebas, se los tengo que decir. Ya saben que llamó al Real Madrid Club de Llorones. Y bueno, Ancelotti ha respondido sobre esto, ha lanzado el calendario, ha dicho algo sobre Arda Güler también, que es como lo más destacable que yo he querido rescatar de la rueda de prensa. Así que bueno, mañana venimos también después de esto y hoy se juega la primera llave en el Atleti y el Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, vayan haciéndose la idea de que el Atleti le va a colocar el culo al Barça. Yo es que lo tengo asumidísimo, no sé si ustedes lo tienen asumido de igual manera, pero es que yo particularmente lo tengo muy asumido. Así que bueno, les pido que me acompañen hasta el final de este video, lo determinamos juntos y saber sus opiniones siempre va a ser importante. Vamos a arrancar con lo de Arda Güler. Repito, mañana Copa del Rey, va a estar interesante el partido. Vamos a ver realmente qué es lo que nos ha contado Ancelotti el día de hoy. Maneja esta situación con un futbolista tan joven. No sé si le pides paciencia y más trabajo o si es el propio futbolista el que se acerca a su despacho para decirle qué más tiene que hacer. Todos los jugadores que tienen duda pueden venir al despacho a hablar conmigo. Yo hablo cotidianamente siempre con él, con Hendrik, con los jóvenes. Leo que hay un caso, Güler, pero todavía este caso no ha llegado aquí. Él está trabajando, quiere jugar, obviamente, como quieren jugar todos, es un proceso para él como para todos los jóvenes que han tenido, todos los jugadores jóvenes que no son jóvenes ahora, como Rodrigo, como Vinicius, como Valverde. Necesita tiempo para incorporarse en la mejor plantilla del mundo, porque aquí hay jugadores que son de un nivel muy alto y la competencia es muy alta. Creo que todo el mundo lo entiende y quien no lo entiende lo tiene que entender. A ver, chiquillos, aquí hablando un poquito sobre lo que dice Ancelotti sobre Arda, hay mucha gente matando a Güler. Yo particularmente es que pienso que el Madrid va a renovar a Modric. Por mucho que pensemos y creo que con justificadas razones o razonamientos, que Modric le resta minutos a Arda Güler, ¿no? Pero es que también pónganse en el lugar de Ancelotti. Imagínense que van y colocan a Luka Modric básicamente en un partido como el anterior y te sale con el partido que se termina mandando Modric, ¿no? Entonces, en esa parte yo entiendo a Ancelotti. Sin embargo, no creo que sea tampoco muy prudente la manera en la que Ancelotti está llevando el caso a Arda Güler. Él dice que él está leyendo mucho en la prensa o en lo que rodea el club, el entorno del club, o como quieran llamarlo, que existe un caso Arda Güler, que sin embargo eso no ha llegado al vestuario, eso no ha llegado a su despacho y que bueno, también tiene la puerta abierta para, ojo, para ir a su despacho y decirle vamos a hablar sobre mi situación, porque no estoy jugando. Pero repito, yo creo definitivamente que la manera de Ancelotti gestionar a los futbolistas jóvenes es cuanto menos cuestionable, ¿no? Sin embargo, hay un punto en el que siempre he dicho, mientras Ancelotti esté ganando, ahorita las cosas van medianamente bien. Pese al rendimiento paupérrimo del equipo en algunos partidos de liga, sumado a eso, los robos de los árbitros, yo creo que hay muchas cosas que podemos analizar, pero repito, para mí no se gestiona de la mejor manera el tema de los jóvenes. Sin embargo, tampoco vamos a venir a matar a Ancelotti. No es bien que matemos a Ancelotti cuando está ganando, cuando las cosas van funcionando, y también vamos a matarlo cuando o en todo el sentido al revés. O sea, es decir, no vamos a matarlo cuando las cosas van mal y también cuando las cosas van bien. Si él está gestionando de esta manera que no nos parezca correcto o adecuado a nosotros, pues siempre lo he dicho, Ancelotti sabrá más que nosotros. Y si él al final de liga mete otro título importante, o los dos, Liga y Champions League, yo creo que absolutamente nadie se va a acordar de esto y nadie se va a atrever a cuestionar ni una vez más a Carlo Ancelotti. Personalmente creo que Ancelotti debería dar un paso al costado al fin de temporada para dar paso a unas nuevas ideas, a ver qué se puede hacer. También en el caso de Luka Modric también creo que es tiempo de dar un paso al costado, pero bueno, cada quien sabrá cómo gestiona esto. Yo creo que las personas que están ahí saben mejor su trabajo que nosotros los que estamos de este lado, ¿no? Esta es otra cosa de Ancelotti que me gustaría que colocáramos.
casi para afrontar el tramo decisivo de la temporada? Gracias. Teniendo en cuenta el calendario absurdo que estamos viviendo y que están viviendo todos los equipos, no es solo el caso nuestro, lo estamos haciendo muy bien. Y creo que todos los equipos que pelean, luchan, en estos momentos lo están haciendo muy bien, porque es un calendario que no se puede sostener. Hemos jugado en 52 días, mañana va a ser el partido número 17. Si yo pienso en mi tiempo, que en una temporada se jugaba 30 partidos de liga, y en 50 días hemos ya pasado, estamos ya en la vuelta de cuando jugaba yo. Increíble. Me canso yo, imagínate. Yo creo que os cansáis también vosotros. Os estáis cansando también vosotros. Por lo que oigo y por lo que veo, estáis cansados también vosotros. Necesitáis descanso. Necesitamos descanso. A ver, muchachos, yo creo que en este caso, pues Ancelotti también entenderá que antes los futbolistas no tenían la potestad primero de ganar la cantidad de dinero que ganan ahora. No digo que no se lo merezcan, que no se me malinterprete esto, pero también antes las cosas eran bastante diferentes, ¿no? Ancelotti, me imagino que lo sabrá, habrá ganado 90% más dinero como entrenador en esta época en la que el fútbol está tan exageradamente, produce tan dinero tan de manera exagerada, habrá ganado muchísimo más dinero que ganó en su momento como futbolista, ¿no? Bueno, quién sabe, realmente no podría asegurarle una economía europea, pero yo creo que sí, pues definitivamente las cosas son bastante diferentes ahora y realmente, pues no sé, Ancelotti me alegra que tenga la valentía de reclamar este tipo de situaciones, pero es que estamos en un contexto en el que, bueno, el fútbol está en este lugar porque genera toda esa cantidad de dinero. Entonces, obviamente, aquí nadie está por cambiarse su sueldo, bajarse el sueldo, de ser menos, ustedes saben. Y pues, obviamente, mientras eso no cambie, obviamente van a seguir metiendo cosas porque el producto necesita ser vendido para poder pagar a los protagonistas, que en este caso son futbolistas, entrenadores, etcétera, etcétera. Al menos es mi opinión al respecto, ¿no? Dos cositas sobre Tebas y cerramos este video previo, muchachos. Esto es lo primero. ¿Es únicamente cosa suya por la guerra que tiene contra el Real Madrid? No sé qué tipo de vergüenza tiene, pero yo creo que todos los madridistas están orgullosos de ser aficionados de este club. Más claro y evidente, es verdad, porque lo de Tebas es asqueroso y mira que utiliza la manipulación de si en su momento dijo que él estaba como en stand-by siendo aficionado del Real Madrid. Claro, lo que pasa es que aquí hay que entender una cosa, Tebas puede ser o no puede ser madridista, que puede que lo sea realmente, pero obviamente este que está aquí importa más que muchísimas cosas y lo hemos visto en millones y millones de casos. Es absolutamente brutal porque al final Ancelotti lo deja muy claro. Él intenta utilizar eso como que no, yo no me siento cómodo con esto que hace el Real Madrid, ¿no? Para ver qué afición o qué aficionados pueden decir, no, yo tampoco me siento cómodo, y empieza como a meter esa guerra mediática absolutamente lamentable y Ancelotti lo deja muy claro y creo que todos estamos en la línea de Ancelotti, orgullosos de lo que se hace y de lo que se sigue haciendo y lo que se tiene que seguir haciendo para denunciar a los corruptos estos. Y bueno, Tebas obviamente al intentar tocarle el bolsillo, porque es básicamente lo que intenta el Madrid, no se siente del todo cómodo, ¿no? Cerramos con esto. Jugadores de la Sexta. ¿Qué le parece que el presidente de la Liga, el señor Tebas, haya llamado Club Llorón al Real Madrid? Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, él habla muchas veces. Lo que más me destaca la atención, que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Y creo que hay tema más importante en el fútbol español. Y creo que un presidente de la Liga, como es él, tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Ancelotti ha mandado una cantidad de mensajes en algo tan básico como una pequeña respuesta. Le ha dicho, aquí hay una cantidad de problemas que tú no estás solventando como presidente de la liga y que deberías estar haciendo. Hay una cantidad de situaciones de racismo, de xenofobia y de un montón de cosas, sobre todo el aspecto corrupción que sobrevuela todo el tiempo al fútbol español, y tú preocupándote por hablar de lo que genera o lo que no pueda llegar a generar el Real Madrid. Es que es una vergüenza. Y repito, Ancelotti de manera brutal, valiente y además acertadísima le dice, ocúpate de tus cosas, que bastante tienes con tus cosas que tienes a un lado, no hablas de eso para que vengas a estar hablando mierda prácticamente día sí y día no del Real Madrid. Pero bueno, bien por Ancelotti, me ha gustado como casi siempre en su rueda de prensa.
Mañana después del partido, por supuesto, haremos aquí algún videito. Si el Barça o los compraárbitros tienen allí un resbaloncillo con el Atleti, probablemente hagamos video para reírnos, pero bueno, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.